Hola, nosotros somos de la carrera en Ingeniería en Industrias Alimentarias de tercer semestre del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan. Nuestro equipo está conformado por Mi nombre es Cristel, Vanessa, Judith, Carla y en cámara nuestro compañero Julio César. Hoy les vamos a presentar el tema de regresión lineal múltiple. Regresión lineal múltiple. Bueno, pues en esta de la regresión lineal múltiple se quieren predecir o ver el comportamiento de no una, sino de dos o más variables. Entonces, el modelo de la regresión lineal múltiple parte del modelo de la regresión lineal simple, el cual es este con azul. Y es igual a beta cero más beta x. Pero si estamos hablando de que la regresión lineal múltiple es de dos o más variables, entonces la fórmula o el modelo quedaría como y es igual a beta cero más beta 1 x1 por más beta 2 x2 más punto más beta k xk de variables. Entonces, para poder hacer, normalmente el modelo de regresión lineal múltiple se hace con notación matrical. Para que esto se pueda llevar a cabo, tiene que ir y1, este de aquí, es igual a beta 0 más beta 1 x11. Aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí luego muchas personas se llegan a confundir. X11 quiere decir primer individuo de la primera variable más beta 2x1, o sea, primer individuo de la segunda variable, más más beta kx, primer individuo de las k variables, más e. La e quiere decir error aleatorio. Luego, y es igual a beta 0 más beta 1x1y más beta 2x2y más más beta k x y k más e y. Luego, yn es igual a beta 0 más b1x1n más beta 2x2n más más beta nx nk más en. Todo esto, pues, es demasiado. Entonces, todo esto es la notación matrical. Bueno, aquí ya tenemos la notación matrical o el sistema matrical. Entonces, vamos a tomar esta Y2. Vamos a explicárselas un poco más claro para que entiendan cómo es que se da. Esta Y2 la vamos a tomar y luego tomamos esta fila, esta de aquí, y después la multiplicamos por esta columna de aquí. Y todo eso más el error 2, este de aquí, o este elemento. Entonces tendremos que Y2 es igual a 1 por beta 0 más x1 por beta 1 más x2 por beta 2 más punto más xk por beta k. Y todo esto más el error 2. Y así es como se da. Entonces, una matriz en versión columna, que es N1, es decir, tiene todos los términos de la variable dependiente, después una matriz que tiene N filas y que tiene K más 1 columnas, que recoge las variables explicativas y las columnas de unos. Variables explicativas y las columnas de unos. Y después una matriz de dimensión K más 1. Y por último, un vector que tiene los n términos del error y por lo tanto es de dimensión n1. Se puede ver que obviamente funciona esta matriz, esta de aquí, que por nk más 1 por esta matriz k más 1, 1 nos daría una matriz n1.
Y estas matrices son las que nos van a permitir expresar el modelo teórico de regresión lineal múltiple, no como un sistema de ecuaciones de la forma tradicional, sino como un sistema matrical que dice que la matriz Y es igual a la matriz X multiplicada por este vector beta más el error aleatorio. Y en esta expresión matrical resulta que Y y X son datos y que beta y el error son las incógnitas. Pero ya no son incógnitas escalares, sino que beta es un vector desconocido que tiene k más 1 elementos y el error es otro vector desconocido con n elementos. Esto es también un sistema de ecuaciones compatibles indeterminadas. Pruebas de hipótesis en la regresión lineal múltiple. Las ecuaciones apropiadas para calcular las expresiones anteriores son las siguientes. Pruebas sobre coeficientes individuales. En la prueba de significancia determinamos si existe o no relación entre la variable dependiente y las variables independientes en conjunto. Es decir, no se puede determinar la relación entre y cada una de las variables independientes. Se pueden realizar pruebas individuales para realizar la relación entre la variable dependiente y cada una de las variables independientes. Partiendo de ambas hipótesis nula y hipótesis alterna, para el uso estadístico de prueba apropiado. El estadístico de prueba sigue una distribución t-student con algunos grados de libertad. Entonces, si el valor absoluto del estadístico de prueba es mayor que el valor de la tabla, se rechaza la hipótesis nula. El estadístico de prueba T0 anterior sigue una distribución t-student con b igual a n menos p grados de libertad. Entonces, si el valor absoluto del estadístico de prueba es mayor que el valor de tablas, se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión, diremos que la variable independiente, y si está relacionada con la variable independiente x1. Análisis de varianza. Regresión múltiple consiste en ver si la regresión es significativa. Esto se logra probando ambas hipótesis nula y hipótesis alterna. Para ello utilizamos la tabla de análisis de varianza. El estadístico de prueba tiene una distribución Fisher con algunos grados de libertad en el numerador y el denominador respectivamente. En este caso, si el estadístico de prueba es mayor que el valor de la tabla, se rechaza la hipótesis nula. Concluiremos que la variable dependiente está relacionada con al menos una de las variables independientes. Yo les voy a hablar del coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación nos sirve para ver en qué proporción se reduce el error por el hecho de no tener modelo y pasar a uno que sí lo tiene. Nuestra fórmula es la que se encuentra en el círculo azul. Como alternativa al uso del coeficiente de determinación como medida de un modelo, es común que se forme el coeficiente de determinación múltiple ajustado, que se denota como R cuadrada A. Y la siguiente fórmula es la que se encuentra en el rectángulo negro. Tengan en cuenta que la estadística del coeficiente de determinación y el coeficiente de determinación ajustado son medidas descriptivas y no debemos depender únicamente de sus valores para deducir si un modelo es útil o no para pedir la variable de respuesta Y.
Cuando en el modelo hay términos que no contribuyen de manera significativa al modelo, el coeficiente de determinación ajustado tiende a ser menor que el coeficiente de determinación. Ambos coeficientes se interpretan de forma similar al caso de regresión lineal simple, como se muestra a continuación. Si R cuadrada, el coeficiente de determinación, es igual a 1, indica que el modelo explicará toda la variabilidad en Y, es decir, existe un ajuste perfecto. Pero en el caso contrario, si R cuadrada, coeficiente de determinación, es igual a 0, indicará que el modelo de relación lineal entre X y Y no es apropiado, es decir, el modelo no ayuda a estimar. Es importante tener mediciones adicionales de la calidad del ajuste del modelo, como las gráficas residuales y el coeficiente de determinación. En la siguiente imagen de peso entre peso es un ejemplo de lo que es una gráfica residual en regresión lineal múltiple. Y al lado izquierdo tenemos un ejemplo de lo que es en cómo se grafica en regresión lineal múltiple. Como podrán ver, se grafica de una manera tridimensionalmente y no de una manera simple que solo era en un plano dimensional, que era en regresión lineal simple. Y en este caso se grafica de esta manera porque tenemos más de una variable X. Bien, el coeficiente de correlación múltiple es en el caso de error estándar de estimación y medida del error absoluto. Bien, el coeficiente de correlación múltiple es nada más y nada menos que la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Se denota de la siguiente manera: R es igual a la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Es una medida de la intensidad de la relación entre la variable dependiente Y y el conjunto de variables regresoras, que serían x1, x2, x3, hasta xk. En el caso de error estándar de estimación y medida del error absoluto, al igual que en regresión lineal simple, dos medidas de la calidad del ajuste de un modelo lo da el error estándar de estimación y la medida del error absoluto. Tiene una interpretación similar a la que se dio para el caso de regresión lineal simple. En cuanto al cálculo en el caso múltiple, se encuentra la siguiente fórmula, que es la siguiente. Prueba sobre coeficientes individuales del modelo. Clave en un análisis de regresión múltiple es valorar qué tanto contribuye cada término a la explicación de la variable de respuesta, para de esta forma eliminar los que tienen una contribución poco importante o quizá pensar en agregar otras variables no consideradas. La hipótesis para probar la significancia de cualquier coeficiente individual, beta j, se especifica de la siguiente manera. Hipótesis nula, beta j igual a 0. Hipótesis alterna, beta j diferente a 0, cuando j toma diferentes valores. De acuerdo con la selección anterior, el estimador de mínimos cuadrados, beta testada, es un vector aleatorio, cuya distribución es normal con medida beta y matriz de covarianza. De aquí que la distribución de los coeficientes de regresión sea. La hipótesis para probar la significancia de cualquier coeficiente individual, beta j, se especifica de la siguiente manera. Hipótesis nula, beta j igual a 0. Hipótesis alterna, beta j diferente a 0, cuando j toma diferentes valores. De acuerdo con la selección anterior, el estimador de mínimos cuadrados, beta testada, es un vector aleatorio, cuya distribución es normal con medida beta y matriz de covarianza. De aquí que la distribución de los coeficientes de regresión sea.
es esta fórmula de aquí y se puede demostrar que el valor esperado de CME es varianza al cuadrado, por lo que es natural que el estimador de varianza al cuadrado esté dado por la fórmula que se encuentra aquí abajo. J más 1, J más 1 es el elemento de la diagonal de la matriz. X' a la menos 1 correspondiente al parámetro beta testada J de aquí, y dado que la desviación estándar se estimó con el cuadrado medio del error. La suma de cuadrados del error dada por esta última expresión tiene n menos k menos 1 grados de libertad, donde k más 1 es igual al número de parámetros estimados en el modelo. Entonces, el cuadrado medio del error es. Entonces, el estadístico de prueba para examinar la hipótesis de la expresión hipótesis nula cuando BJ es igual a 0, o la hipótesis alterna cuando BJ es diferente de 0 y cuando J toma los valores de 0, 1, 2 o K valores. Está dado por la siguiente fórmula. Selección de variables. La selección de variables permite explicar el comportamiento de la variable de respuesta, o sea y, en un modelo de regresión lineal múltiple. Es frecuente en situaciones en las que no existe una teoría que oriente en la selección de variables relevantes, o cuando el número de variables es muy elevado, o sea que hay muchas variables, es necesario eliminar algunas de ellas para tener un modelo más ajustado. Y existen algunas técnicas para lograr este objetivo. La técnica de selección de variables por pasos hacia adelante y la selección de variables por pasos hacia atrás. La selección de variables por pasos hacia adelante inicia con un modelo que incluye muy pocos términos y paso a paso le va agregando variables. Y la que es hacia atrás inicia con un modelo que incluye todos los términos y paso a paso va eliminando las variables hasta que se llega al valor de significancia que se propuso. Y toda la variable que sobrepase esa significancia se va a eliminar. Bueno, en el siguiente ejemplo, en la primera tabla, se va a eliminar la variable que no sea significativa y que tenga muy poco aporte dentro del modelo. En este caso, se va a eliminar x3 y su valor p es de 0.8959, y en la segunda tabla se va a eliminar x4 y su valor p es de 0.2054. De la regresión lineal múltiple. Se utiliza para la predicción de respuestas a partir de variables explicativas. Nos ayuda para la identificación de variables explicativas, es decir, a crear un modelo donde se seleccionen las variables que puedan influir en la respuesta, descartando aquellas que no aporten información. Nos ayuda, además, para la detección de interacciones entre las variables independientes que afectan las variables de respuesta. Un ejemplo de ello es la comparación entre el efecto de dos tratamientos, uno que sería envases separados y otro la combinación de estas. Además de la identificación de variables confusoras, en un problema difícil, el de su detección, pero de interés de la investigación no experimental, ya que el investigador frecuentemente no tiene control sobre las variables independientes. Además de la identificación de variables confusoras, en un problema difícil, el de su detección, pero de interés de la investigación no experimental, ya que el investigador frecuentemente no tiene control sobre las variables independientes. Esto ha sido todo de nuestra parte. Esperemos si lo hayan entendido al tema de regresión lineal múltiple. Y si les gustó cómo explicamos el tema, denle dedito arriba. Y no olviden compartirlo con sus amigos. Gracias por su atención. ¡Adiós!